Hoy nos trasladamos en el tiempo. Nos vamos al año 2004, cuando un comunicador español lanzaba el primer podcast en nuestro idioma. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicando podcast número 88, bienvenidos, bienvenidas, estamos en el SIMO. Invité a José Antonio Gelado, el responsable de las relaciones con los podcasters de la empresa Podimo y creador de Comunicando, el que está reconocido como primer podcast en español. Mediaventurados Podcast. Temporada 3. La transformación. Presentado por Jorge Haley. Seguimos avanzando en este año 2022, en esta tercera temporada de la transformación de la radio en Mediaventurados. Me estás escuchando con una voz un poco mal. Es que sí, soy COVID positivo. Me dio finalmente, caí y por varios días estoy fuera de combate, pero ya recuperándome bastante bien, pero con la voz todavía muy de gripe, muy aguardientosa, quizás que me estés escuchando. Hoy tengo a José Antonio Gelado. Como dije al comienzo, fue el primer podcaster en español. Pero hay un dato que a mí me parece más interesante todavía, y es que José Antonio Gelado viene de trabajar en la radio, y por muchísimos años pasó por la SER, pasó por la COPE, tiene conocimiento de esta maravillosa industria que tanto queremos los que seguimos Mediaventurados, y obviamente hoy tiene una tarea diferente porque trabaja en la empresa Podimo, la compañía que es una plataforma de podcasting, pero a través de un sistema de suscripción. Y lo quise invitar no solo para hablar de esa historia de Comunicando, sino sobre todo de cosas concretas. ¿Qué haría él si hoy fuera el gerente de programación de una radio? ¿Cómo ve a alguien que se ha involucrado de manera tan fuerte en el mundo digital lo que está pasando también con la radio? Por eso nos vamos a la entrevista, escuchemos y disfrutemos de José Antonio Gelado. A partir del año 2015 podemos decir que es cuando empieza ese famoso auge, ¿no?, del podcast, a partir de Serial. Sin embargo, vos empezaste nada menos que en el año 2004. Digo, si hoy todavía nos cuesta que mucha gente entienda lo que es podcast, me imagino que vos estabas en medio del desierto gritándole a un mundo que en ese momento estaba lleno de arena, porque la gente no sabía lo que era un podcast. Y vos empezaste en 2004 con Comunicando. Fue la radio, viene el podcast y resulta que ahora nos aparecen informes que dicen, no, YouTube es el mejor formato para distribuir podcast, ¿no? Entonces ahí es que siempre es lo visual lo que nos va a ganar la historia, porque los últimos informes están recomendando que ahora, no, que eres podcaster, tienes que montarte tu canal en YouTube para asegurar alcance. Pues mira, voy a empezar negándote la mayor, como se suele decir. En el 2015, los medios y las grandes empresas descubrieron que existía el podcast. ¿Por qué? Porque una radio pública a lo loco con un podcast resulta que funcionaba, tenía audiencias millonarias y estaba en todos los sitios. Y eso llegó a los consejos de administración y dijeron, oye, pues esto del podcast podemos empezar a invertir en ello. Esa es mi teoría. Pero antes, poco a poco, en 2004, efectivamente, en 2004 yo fui el primero en español, pero yo siempre digo que, hombre, alguien tenía que ser el primero. O sea, si yo hice el podcast en español, pues porque yo pensaba, digo, no encuentro, y además recuerdo también a ponerlo en alguna lista de correo y tal, decir, oye, decirme podcast en español, y nadie me decía ninguno, y dice, es que yo solamente conozco el tuyo, o sea, por eso intuíamos que sería el primero. Pero ya había unos cuantos locos, Dave Winner, Adam Curry y demás, que estaban probando, haciendo cosas, básicamente grabándose y lanzando MP3 así como dices, al desierto, a ver quién lo puede escuchar, lanzándolo sin saber muy bien ni cómo
técnicamente ni a quién te dirigías, pero bueno, probando. Y todo eso poco a poco se fue cimentando. El 2004 va a ser el año del podcasting. No, el 2005. Bueno, el 2006 va a ser. No, el 7, el 8. Y la cosa se iba retrasando porque todavía nos decían, ¿cómo me voy a anunciar en un podcast si sois 100, 1000? Pero poco a poco esa audiencia fue creciendo y yo creo que eso fue haciendo que al final, lógicamente, pues primero las facultades de periodismo, empresas, agencias de publicidad, los que están siempre más pendientes del marketing, los que van un poco detectando qué es lo que viene, al igual no es tan nuevo, o sea, pasó un poco con internet, las páginas web, pasó con los blogs y terminó también pasando con los podcasts. Y al final todo eso ayudó a que en 2015 hubiera podcasts que tuvieran eso, audiencias millonarias. Al final, ¿qué pasaba? Que el audio sí tenía sitio y la radio llevaba mucho tiempo viviendo exclusivamente del audio y solamente palabra hablada, y poco a poco empezaba el vídeo. Pero bueno, alguna vez yo también he dicho que la radio y el audio pues siempre ha sido como un poco la hermana pobre de los medios de comunicación, porque está la tele, estaba la prensa y luego la radio. Bueno, yo creo que ahora ya sí que no es porque lo pensemos tú y yo que podamos estar o no de acuerdo, sino que ahora ya hay datos que demuestran que hay audiencias millonarias que escuchan podcast, que siguen escuchando radio, que la radio lleva 100 años muriéndose, muy poquito a poco, muy lentamente, pero ahí sigue resistiendo y yo creo que podrá pues tirarse otros 100 años tranquilamente muriendo, por decirlo así. Claro. José Antonio, cuando me dices esto y haces esta comparación, ¿no? con la radio que se veía como la hermana pobre, ¿no? de los grandes medios, sin embargo la radio funcionaba muy bien, es decir, totalmente. Comentábamos antes de empezar esta entrevista y quiero compartir contigo lo que me decía ayer el director. En las últimas horas, el director de un periódico económico importante de Colombia, el más importante de Colombia, me dice, mira, el 70% de nuestros ingresos sigue llegando a través del papel. Es decir, hasta la propia prensa, que muchos con la digitalización dijo, no, el diario de papel se murió, me dice, pues que mira, si tuviéramos que hacer nosotros 100% digital, deberíamos reducir la redacción a la mitad. Es decir, todavía vemos, y la radio en este caso es un buen ejemplo de un medio que, a pesar del surgimiento de nuevas opciones, el podcast es una de ellas, el streaming, el consumo de playlist a través de plataformas, crece un montón, pero la radio mantiene su fortaleza, ¿no? ¿Tienes un proyecto y aún no desarrollaste tu web? Unwebmaster.com es la solución para tener una exitosa presencia online. Y si ya tienes tu web y no funciona bien, o tu página está desactualizada, unwebmaster.com te ayudará a optimizar el sitio. Como oyente de Mediaventurados Podcast, conéctate enviando un correo a eduardo@unwebmaster.com y tendrás una asesoría de diagnóstico gratuita para tener el sitio web que necesitas. ¿Eres podcaster? No lo dudes, la mejor solución la tendrás de unwebmaster.com. Me decía en una entrevista que le hice a Sune, el fundador de Nación Podcast, que lo que más escucha la gente en podcast es el conversacional. Y tú, desde tu rol de, y lo tengo que leer, es Creator and Publisher Relations Manager de Podimo, tenés un título... El que habla con los podcasters. Exacto. La versión corta es el que habla con los podcasters. O sea, el título es más largo que el de la duquesa de Alba. Entonces... Y en inglés, para que suene mejor. Y en inglés, claro. Es más, exactamente, tiene level. La pregunta es, desde una plataforma como Podimo, que precisamente hace una apuesta por lo que tú decías recién, contenido de alta calidad. ¿La conversación tiene alta calidad o tenemos que ir a la producción sofisticada de la ficción sonora y de crear Star Wars en versión audio? Pues muy buena pregunta porque yo creo que aquí, como soy un poco también de ascendencia gallega, dicen que los gallegos siempre responden con otra pregunta, que sería decir, ¿y la tele? ¿Es calidad una tertulia deportiva? ¿Es calidad una tertulia política o de famoseo, o de corazón, o de actualidad, de famosos? Pues para mucha gente sí, para mucha gente están esperando su hora y para ellos es su dosis de televisión, y digo dosis con toda la carga, y no les convenzas de que no, es que hay ahora un debate, hay un documental en la 2 ahora de pájaros preciosos. Ya, pero es que a mí lo que me llena, lo que me satisface es esto.
Claro. Pero claro, luego aquí hay otro factor con la suscripción. Entonces, es decir, ¿pero pagaría por ello? ¿Me suscribiría a ese podcast? Pues ahí está un poco, yo creo que la clave también del equilibrio, y en Podimo pues se hace como en todas las empresas, se intenta también ofrecer lo que el cliente demanda, pero también siempre con un criterio de calidad, de exclusividad, de un twist, de que sea distinto, de que no sea un podcast más de 2 personas hablando. Y también te doy un dato que nos ha llamado mucho la atención, y es que en la mayoría de los oyentes de podcast, ¿de qué sexo son? Así en general, en las estadísticas, suele ser hombre. 60, 40, 70. Bueno, pues en Podimo es al revés. Es justo al revés. ¿Por qué? Pues porque se ha encontrado ese hueco, ese sector que atiende esas necesidades y que han encontrado ahí lo que es suficiente para generar una suscripción. Porque, vuelvo a repetir, es vídeos, millones de visualizaciones, redes sociales, tengo no sé cuántos mil seguidores. Pero cuando eso luego lo pasas por la suscripción, es decir, por realmente estar suscrito a ese servicio, a ese podcast o a lo que sea, luego hay muchos números que palidecen y, sin embargo, hay gente que no son a lo mejor tan conocida o tan famosa, que ese es también otro tema interesante en el podcasting, pero que la gente sí quiere pagar. ¿Por qué? Porque conectan. Y José Antonio, y en el caso de Podimo, en esos conversacionales, cuando miran, que ustedes también van publicando sus rankings de consumo, etcétera, pero hay gente, digamos, como siempre digo, gente común, como nosotros, que tienen un montón de gente escuchándolos. Sí. Gillo y Choché son un ejemplo, yo creo que excelente también de podcast que tiene una fanbase increíble. Y, por ejemplo, en España, 2 rubias muy legales, también porque se unen, digamos, dos personalidades que combinan muy bien diseño gráfico con creatividad y, por otro lado, en otro sector de edad, Keep It Cutre, que ya también el nombre te deja un poquito también claras las intenciones, pero que al final no dejan de ser 2 chicas hablando de sus cosas, y además te lo dicen. Nosotros hablamos de nuestras cosas, que lo que les llama muchas veces la atención, y lo decían hace poco en Estación Podcast, decían, lo que nos sorprende es que tanta gente les interesen nuestras movidas, que son como muy personales. ¿Pero por qué? Porque ellas lo saben también, además lo hacen muy bien y son, yo creo, unas grandísimas profesionales. Saben que no eres tú, no son solo tus cosas, sino que al final te sientes reflejado, y sobre todo lo más importante para mí del podcast es que no lo escuchas en un programa de televisión, ni en un programa de radio, ni en otro sitio. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque hay otros condicionantes, porque no se estima relevante, porque no hay un anunciante que case con ello. Y sin embargo, en Podimo, y yo es una de las cosas que más me orgullece de pertenecer a Podimo y de trabajar aquí, es que se apuesta por cosas que pueden funcionar o no, pero se creen que son de calidad. Tú pasaste por la radio, pasaste por la SER, pasaste por la COPE hace muchos años, incluso cuando ya habías empezado con el podcast comunicando. ¿Tú qué sientes que el podcast podría enseñarle, o mejor dicho, recomendarle a la radio de hoy, a partir de las experiencias de consumo que se están viendo y de las experiencias de creación? Yo, en mi caso, o sea, literalmente mi podcast nació de un programa de radio que se quedó sin emisora. Y, lógicamente, al hacerlo en podcast dije, hombre, pues si antes duraba media hora, pues ahora hago 1 hora. 1 hora no, 59 minutos con 55 segundos. Por eso digo que mi idea era para poder dejar esos 5 segunditos para las señales horarias, para que el técnico pudiera ajustarlo bien. Pero no tiene por qué. A mí, precisamente, lo que me gustaba del podcast y lo que más animaba a gente, y me lo decían, dice, ya, pero es que escuchando tu podcast es que tú estás acostumbrado a hablar, estás acostumbrado a dar paso al ritmo, no sé qué. Yo no sé de radio. Pues, ¿cómo hemos aprendido todos radio? ¿O cómo hemos aprendido? Pues escuchando a los que están hablando y a los que hacen cosas, que te cuentan cosas, ¿no? Entonces, no tienes que ser periodista, no tienes que tener una emisora de radio para hacer un podcast, y eso es para mí lo más enriquecedor hoy en día, sigue siéndolo. Pero hay que aprovechar todo lo que podamos de la experiencia de la radio, de los manuales de estilo de la radio, de los recursos, de todo lo que utiliza la radio, del silencio, que es una de las cosas que veo que se desaprovecha muchas veces, sobre todo en YouTube y en lo visual, y se va todo muy picado a quitar los silencios, la respiración, y el silencio es muy importante. Y al revés, creo que el podcast puede aportarle y sigue aportándole mucho a la radio, y pongo esos ejemplos: documentales, productos que llevan un tiempo de elaboración y que no son para emitir y ya está, y lo colgamos luego en la web. No, para ir dosificando, ir dando por episodios, aprovechar la frecuencia que tiene el podcast de un episodio y otro episodio y otro episodio. Que en la radio también pasan muchas cosas entre semana, pero que en el podcast y en la radio también yo creo que se puede aprender de ahí, poder darte un atracón, un empacho o un binge watching, como lo queramos llamar, de decir, toma,
la temporada entera de este programa que te está gustando. Rescatar audios. Una de las cosas que yo veo, por ejemplo, que se utiliza poco y es un valor enorme que tienen las emisoras de radio son las hemerotecas. Pero claro, tiene que haber alguien que esté en plantilla, en hemeroteca, y que se dedica a estas cosas e investiga, decir, buscas tal. Y esas personas, pues lógicamente, cuando las empresas van a la rentabilidad, pues son también un poco las que van saliendo porque no están... Claro, yo también, es verdad, lo reconozco, cuando era más joven, hace, pues eso, 15 añitos, con el podcast y tal, la radio está acabada, el podcast va a matar a la estrella de la radio, los periódicos van a acabar y todo va a ser digital. Bueno, pues con el paso del tiempo te vas viendo que nada muere de golpe, nada nace de repente, todo nace relacionado con algo y el podcast es hijo o nieta o como lo queramos llamar de la radio, pero la radio también tiene mucho que aprender de esta hija rebelde que le ha salido de... Estoy poniendo las metáforas, a lo mejor un poco me voy un poco, pero bueno, la idea se capta, ¿no? Que hay mucho que aprender, sin duda. ¿Sabías que los episodios del podcast y las notas en texto están en mediaventurados.com? Allí encuentras todas las temporadas y el contenido de la transformación de la radio. José Antonio, voy a hacer un ejercicio contigo. Yo te veo en la parte de vídeo y tienes ahí un micrófono que tiene el logo de Podimo. Le voy a quitar a esa espuma que te está protegiendo el micrófono y le voy a poner el nombre de una radio, que puede ser RCN, COPE o SER, ¿sí? Entonces, y tú eres un experimentado podcaster, pero resulta que yo te estoy contratando ahora para que tú me hagas un programa de radio en vivo, ¿sí? Un programa de radio en vivo. Vas a ir los sábados a media mañana. Vas a estar de 9 de la mañana a 12 del mediodía. A partir de tu experiencia en la SER y con tantos años en el podcasting, ¿qué harías hoy en un programa de radio? Bueno, toma pregunta aquí de jefe de programación, además, ¿no? Ya director del programa, ¿no? Exactamente. Pues, a ver, si no queremos complicarnos la vida, pues te diría que un magazine. Un magazine contenedor y venga, secciones, gente interesante que tenga cosas que contar y hacer de cada sección, no estoy inventándome tanto, estoy un poco tirando de lo que recuerdo yo de cosas que funcionaban en otras emisoras, en Cadena SER, por ejemplo, hacer un programa contenedor con secciones que cada sección por sí misma tenga entidad y que pueda ser perfectamente un podcast, pensando también luego en el post-sábado, porque no todo el mundo el sábado está a las 9. Correcto. Precisamente es un horario que conozco bien porque estuve mucho tiempo en esos horarios y a las 9 de la mañana cuando llamabas a cierta gente, sobre todo a músicos y a otra gente, te decían, ¿dónde vas un sábado a las 9 de la mañana? ¿Cómo voy a ir a la radio a estas horas? O sea, entonces, eso que en los oyentes no van a poder oír, pues tenerlo segmentado por secciones. A mí una de las cosas que me hace mucha gracia, por ejemplo, y sé que aquí voy a meter un poco pullita, pero es así, nueva programación de Ponga aquí su emisora. Este año vamos a tener más participación del oyente. Vamos a dar... Pero luego escuchas los programas y la participación del oyente no termina de articularse. Es decir, son unos minutos, una llamada, ahora tenemos una llamada, no, ya cortamos, que vamos a publicidad. Apoyarse más en la audiencia, apoyarte más en lo que... Porque tienen muchas cosas que contarte. José Antonio, ¿qué significa digitalizar la radio? Pues aquí yo te pediría el comodín de Gorka Zumeta o de Luis Mi Pedrero. Y te diría, oye, perdona, que me están preguntando aquí una cosa. Cuéntale tú que sabes más de este tema. Pero para mí es darse cuenta eso precisamente, que estás exigiéndole mucho, que sé que es la esencia de la radio, que la radio es en directo y es lineal, pero es que le estás pidiendo a alguien que tiene la mayor oferta ahora mismo que tenemos cultural, medios, de entretenimiento, de todo... que escuche cuando tú quieras como emisor, que te escuche a ti así, atentamente, y en este tramo, y en esta ciudad, y en esta provincia. Hay que ponérselo más fácil. Pero para mí es básicamente adaptarte a cómo van a consumir ese contenido. Y lineal, y a través de radio, y a través de FM, es solo una de las muchas formas en las que pueden llegar a tu contenido. Pónselo fácil. Directo, vale, no es directo, pero no solamente el boletín que lo puedas escuchar después, sino fragmentos. Y eso también te digo que ya afortunadamente antes era más crítico con las emisoras, ahora sí que lo están haciendo y además yo creo que cada vez mejor. El sacar esos cortes y distribuirlos a través de redes sociales, a través de no solo podcast, es decir, la radio no solamente vive de podcast en distribución de contenido, sino que puede aprovechar todo eso. Quiero terminar, José Antonio, con una pregunta que incluso tiene que ver con una empresa como Podimo, ¿no? Y ¿es imaginable la idea de que un Podimo
pueda en algún momento crear un producto de transmisión 100% digital que podemos llamarle radio? Pues te digo muy sinceramente, no tengo ni idea. Porque, volviendo hacia atrás, Clubhouse lo va a petar. Clubhouse es lo más. Twitter Spaces, sí, pero no tanto. ¿Por qué? Y era una herramienta y Clubhouse sí, digo, ya ves, ya sin querer, incluso ya me traiciono, ya hablo un poco en pasado. ¿Pero por qué? Porque requería un pequeño detalle, que volvemos a lo mismo, que era la atención así, la atención exclusiva. A las 7 de la tarde, con todas las cosas que están pasando en el mundo, entro en Clubhouse solo para este tema. No todo el mundo, no encaja con todo el mundo. Volvemos otra vez a la fortaleza o la debilidad de la radio. Por lo tanto, hay que pensarse, digo Podimo porque es la empresa que trabajo, pero que esto yo creo que es aplicable a cualquier empresa. Oímos, porque lo oímos y por eso yo intuyo que me lo dices también, que hay otras empresas que están tanteando diciendo que si van a lanzar. Facebook ha hecho hacia atrás, Facebook ha recogido cable y ha dicho, mira, esto de los podcasts no lo veo y el audio, el stream y tal, que no cuenten conmigo. ¿Y Apple Radio? ¿Lo que está haciendo Apple? Sí, pero ¿cuánto tiempo llevamos escuchando que radio, las emisoras, las stations, la radio, tal, iba haciendo y siguen y van a seguir por esa línea? Pero no me atrevo a decirte que sea el camino que van a seguir tomando las demás empresas tecnológicas dedicadas al audio o al podcast o al audio en general. Por eso, porque tiene esa frontera que volvemos otra vez a la radio. Y también te digo así entre nosotros una cosa, quien sabe de hacer radio en streaming y que es radio lineal son las emisoras de radio que llevan haciéndolo mucho tiempo y son precisamente las que están buscando otra forma de distribución. Por lo tanto, creo que puede convivir, pero sinceramente, aunque soy muy de radio y muy de audio, no creo que el futuro sea el streaming o sea la radio por internet, por así decirlo, porque ya lo hemos vivido hace unos 15, 20 años cuando estaba ese apogeo y veíamos también pues, un poco los inconvenientes que tenían. José Antonio Gelado, muchísimas gracias por esta conversación. Y un honor. La verdad que ya te lo dije antes, te lo digo y lo digo públicamente a todo el mundo. Es un honor y compartir aquí micrófono y asiento virtual pues con todas las personas que han pasado por aquí, de las que tanto he aprendido escuchando Mediaventurados y por lo tanto, pues encantado. Gracias por invitarme. Mediaventurados. Amigos y amigas, muchísimas gracias por acompañar. En esta ocasión sé que les debo las conclusiones, pero visto que vengo pasando por un COVID positivo, ponerme a hacerlas me ha costado bastante más, así que van a estar por escrito en mediaventurados.com. En el próximo episodio estaré conversando con Andoni Orrantia. Nos va a explicar el éxito de la COPE. ¿Por qué en España la COPE ha logrado una gran transformación que hoy la está llevando a liderar y alcanzar las cifras más altas de su historia? Hasta la próxima.